La mayor parte de sus novelas se adscriben a dos universos. Uno de ellos está en la tradición feminista de James Tiptree, Susie McKee Charnas y Joanna Russ. Y en la mayor parte de esas novelas, casi todas las protagonistas principales son mujeres. El universo al que estas novelas pertenecen se podría llamar un Marte feminista o un matriarcado marciano, y a esta serie pertenece la única novela que ha sido traducida al castellano, llamada Almas en Guerra, traducida por Factoría de Ideas. Esta novela es la historia de una guerrera marciana, pues, la típica, en un futuro un poco lejano, muy tecnológico, a la que por un accidente le tienen que extirpar la parte de su cerebro mejorado que se encarga de la empatía, con lo cual, o sea, al revés, que inhibe la empatía, con lo cual tiene que ser destituida de sus funciones de batalla y es destinada a ser la protectora de una niña muy peculiar, una niña sintética que está en el núcleo de todas las intrigas palaciegas de los planetas, que tiene la capacidad de manipular el tiempo. Y por otra parte tenemos la historia de otra mujer en otro planeta, también sintética, que ha sido a la que se le encomienda que mate a esta niña tan especial. Entonces, esta novela, como toda esta serie del feminismo en Marte, combina tres ingredientes en altas cantidades. Uno de ellos es característico del hard, aunque en realidad no podemos llamar hard a estas novelas. Luego hablaremos del género, pero incluye muchos elementos tecnológicos, científicos, especulativos, de espacio y de futuro, con un fortísimo trabajo de mitología y tradición perteneciente a diferentes culturas. En el caso de esta novela es la mitología japonesa. Aparecen figuras como una kami, un pueblo de capas, y además un trabajo de lenguaje potentísimo, literario, perteneciente a la tradición más lírica. Con lo cual, como comprenderéis, no son novelas de estas palomiteras muy difíciles de leer. Son realmente una experiencia sensorial intensa que requiere un trabajo por parte del lector, pero ese esfuerzo tiene una recompensa increíble. En realidad no pueden adscribirse a ningún género, pero ella prefiere llamarlos fantasía científica. Que es un término en el cual el referente sería Jack Vance. Entonces, la primera pregunta, Liz, sería ¿cómo fue la elaborada construcción de este universo matriarcal de Marte y a qué retos te enfrentaste al crearlo? Okay, I think when I start writing something, it comes from initially an image or a visual picture. I have a very sort of filmic memory, and so when I start something, I kind of see the images first, and then I try to find a narrative that fits them. And in the case of this, it was like a thought experiment, because I think a lot of science fiction, a lot of fantasy actually is about thought experiments. It's the what if. So what if we had a world without men? I don't actually have a massive problem with men, actually, but I think it's interesting to start exploring possibilities and to see how things would unravel and develop from a particular starting point. So that was the starting point of that novel. Cada vez que empiezo a escribir algo, parto siempre de una imagen muy visual. Tengo una memoria eminentemente visual y cuando me pongo a escribir lo primero que veo es esa imagen, ese destello en la cabeza, y a partir de ahí trato de encontrar el relato que acompañe a esa imagen, ver cómo funciona.
En este caso concreto, el punto de partida fue una especie de experimento mental, si queréis, o de juego de ideas. Preguntarme, ¿y si? Y el ¿y si? Que me pregunté, la posibilidad que exploré es ¿y si tuviéramos un mundo en el que no hubiera hombres? No me malinterpretéis, no tengo ningún problema con los varones, pero me parecía una posibilidad interesante que explorar esa premisa, plantearme cómo sería un mundo en el que no hubiera varones y ver cómo podría evolucionar un planeta de estas características. Te voy a seguir tirando un poquito de la lengua porque aquí tenemos muchos escritores en la audiencia y realmente me gustaría que elaboraras cómo ha sido la experiencia de desarrollar un world building tan complejo, tan intenso, con tantos elementos a lo largo de tantos libros. So I just have kind of a trick imagination when it comes to world building, in that in fact I don't tend to make many notes, and I don't do, although I have done the sort of maps that you find in some books. I love maps personally, but I don't draw them, and I don't really work out that much on paper. I work a lot of this in my head. And I can sometimes run aground with this. You know, ask my agent. She will tell you that sometimes I suffer from transparent head syndrome. It's like, because I understand it, I think everybody can see what's in my mind. This is not true. But I do just work very... La construcción de mundos se refiere, quiero decir, mi imaginación hace horas extra cuando estoy tratando de crear un mundo. Tomo muy pocas notas, no dibujo mapas, y me encantan los mapas, que conste. Lo que pasa es que se me da fatal dibujarlos y no pongo demasiados elementos de la construcción del mundo sobre papel. Lo tengo casi todo en la cabeza. Como os podéis imaginar, a mi agente eso la pone de los nervios. Dice que tengo el síndrome de cabeza transparente, porque claro, para mí está tan claro lo que pienso y lo que he concebido que creo que todo el mundo lo puede ver en el interior de mi cabeza, y eso yo os digo que la pone de los nervios. Lo cierto es que cuando me pongo a escribir suelo hacerlo por instinto. Conozco el mundo sobre el que estoy escribiendo, aunque no haya estado nunca en él, lo conozco a la perfección, y es como si hubiera una fuente en mi interior y a partir de esa fuente empezara a borbotear, empezara a brotar, a surgir o a manar todo este caudal de conocimiento sobre el mundo. Uso mucho la imaginación, las imágenes que he visto, y me fío mucho de la memoria. ¡Wow! ¡Qué envidia! Hemos estado hablando antes de la novela The Ghost Sister, la hermana fantasma, y me ha estado contando que es una novela que habla de fascismo ecológico, de una sociedad en la que se desarrolla un totalitarismo que inicia en la ecología. Entonces hemos estado hablando un poquito acerca de las utopías, por qué son tan difíciles de escribir. Okay, so Ghost Sister, I said that my work came out of, a couple of sort of central ideas, and Ghost Sister came out of two ideas, one of which I discussed with Sophia this morning, and one of which I didn't. And the one that I did discuss with her was that it's my attempt to explore the concept of green fascism, ecological, environmental fascism. And I am personally very in favour of the green movement. My spirituality is nature-based, and I am in favour of environmental controls to a certain extent. But I think anything, wherever it starts from, and from whatever good place and good intention it starts from, can go sour very quickly. And this is about a world where it has gone to a particular extreme. Although that world is not deeply explored in the book. The book is about another planet which these people come to. And the other essential idea of Ghost Sister is about, again, a thought experiment. What if you had a race who did not raise their children? If their children went out like animals and lived wild, were feral until a certain point in their teens, and then they returned home. So they're humanoid but not human. So it was basically the conjunction of those two ideas. En Ghost Sister, en
Hermano Fantasma hay dos grandes ideas centrales. Yo creo que dos grandes ideas centrales en casi todos mis libros. En este caso concreto hay dos temas, uno de ellos o dos ideas. Una de ellas la comentaba antes con Sofía. Creo que fue Margaret Atwood quien empezó a hablar de un fascismo verde en un momento determinado de su obra. Yo estoy muy a favor del medio ambiente, estoy a favor de que haya una serie de medidas que sirvan para proteger el entorno natural, pero también estoy convencida, profundamente convencida, de que todo, sea cual sea la causa, por buena que sea la idea, todo se puede corromper, todo se puede echar a perder si se lleva al extremo. Y en Ghost Sister hay un mundo en el que este concepto del ecologismo se ha llevado precisamente a ese extremo. Ese mundo no lo conocemos mucho en la novela, porque lo que ocurre, no lo exploramos demasiado, porque lo que ocurre en Ghost Sister es que los habitantes de este mundo llegan a un nuevo planeta y a partir de ahí empieza a desarrollarse la acción. Eso es uno de los temas, como digo, una de las ideas centrales de Ghost Sister. Y la otra sería, de nuevo, un experimento mental, una pregunta del tipo, ¿qué pasaría si una raza no criara a sus retoños, si no diera educación a sus crías, si dejaran que sus descendientes, los niños o las niñas, crecieran salvajes en un estado casi feral y que no volvieran a casa, no volvieran al redil de la sociedad hasta que fueran adolescentes? No serían realmente hasta ese punto humanos, sino más bien humanoides. Qué pasada. Pues alternando la escritura de estas novelas de ideas de ciencia ficción, su segunda serie más conocida y mejor vendida es de detectives. Es la serie del detective inspector Chen, que tiene elementos policíacos mezclados con mitología asiática. Y yo quería preguntarle a Liz cómo fue el reto de escribir policíaca y cómo fue el reto de tener la voz de una persona de una cultura muy diferente. Okay. Yes, the Chen books are science fantasy, but they became a little bit more fantasy and a little bit less science fiction. But they are set in a slightly future world in which Singapore has franchised itself to other places like the Chinese mainland. So there is a kind of a cloned city of Singapore. And this was actually an idea that the Singaporean government came up with at one point. They were actually going to do this. Wow. It's a very bold idea. I think personally it's a crazy idea, not because it's Singapore, which is probably actually one of the best places to do it from, but if any city suggested this, because they tend to be organic. And so it kind of started from that idea. I wrote a detective story because I really like reading detective novels. You know, there is nothing deep in this particular impetus. And I set it in a Chinese city because of the idea of Singapore itself creating a clone of itself on the Chinese mainland, but also because I had recently been to Hong Kong. So a lot of that novel comes out of my experiences in Hong Kong. And I was staying with a friend of mine who was a journalist on the South China Morning Post. She was dating a detective in the Vice Squad in Hong Kong. And she was writing a book about murders in the colony. So a lot of my inspiration for the book came out of that. But I said to you this morning that I am very aware of this idea of cultural appropriation because I came across it in academic philosophy in the late 80s, early 90s. And I've always felt that there was a lot behind that idea, in that being British, I come from a colonial power, and a colonial power with a not very great history. So that applied to the Chen novels, but it also applied to my second book, Empire of Bones, which is set in India, and is a first contact novel set in India. And I started writing books about other cultures because I did feel that a lot of science fiction was very much dominated by America. And when you read a first contact novel, it's always somehow aliens come to America. Well, why the hell would they go to America? You know, they could go to anywhere, actually, in the world. And I chose India because I felt that it was the culture that could probably most absorb a very diverse alien contact team. But I am conscious that it's problematic, as they say,
and I continue to think that it is problematic, even though I have done it. El caso de la novela de la detective Chen pues empezó siendo lo que yo os decía antes, Sofía, que yo llamo fantasía científica, y cada vez empezó a dejar de ser más empezó a dejar de ser tan ciencia ficción y empezó a ser más fantasía simplemente. Se trata de un mundo un poquito en el futuro, no muy distinto al nuestro, en el que Singapur crea una especie de franquicia de sí misma. La idea era pues una idea bastante atrevida, era una idea que me parecía original y era una idea acerca del desarrollo, un concepto a partir del desarrollo orgánico de una ciudad, el que cree una especie de clon de sí mismo. Y en cuanto a lo de ponerme a escribir y que fuera una historia negra, una historia de detectives, fue básicamente porque me gustan mucho las historias de detectives. El concepto de que Singapur crea un clon de sí misma y lo traslada a la China continental también tuvo mucho que ver con un viaje reciente que yo había hecho a Hong Kong. Allí me quedé en casa de una amiga que escribe para el Shanghai Morning Post y que salía con un detective de homicidios de Hong Kong. Y ella empezó a escribir también historias de detectives, historias o novelas negras ambientadas en Hong Kong. A mí me gustó lo que fui aprendiendo y decidí que en lugar de Hong Kong lo iba a ambientar en Singapur. Además, esta mañana hablando con Sofía, pues charlábamos y le dije que yo he sido consciente del concepto de la apropiación cultural desde finales de los años 80, principios de los años 90, porque ya estaba presente ese concepto en la filosofía académica y es algo que subyace a parte de mi obra. Soy británica y el Imperio Británico y el Reino Unido como tal es una potencia colonizadora que además no tiene un gran historial en lo que a ser potencia colonizadora, ser metrópoli, se refiere. Y por eso decidí, empezando a escribir acerca de algunas de nuestras antiguas colonias en determinados momentos. No solo escribí sobre China, sino que tengo un libro que se llama Empire of Bones, que está ambientado en la India. Es una historia acerca de un primer contacto con una raza alienígena, con una civilización extraterrestre, y ese primer contacto tiene lugar en la India. La verdad es que estoy hasta las narices, por no decir otra cosa, de que en buena parte de la ciencia ficción que leemos resulta que ese primer contacto siempre tiene lugar en Estados Unidos. Y digo, pero ¿por qué no dices solo en Estados Unidos, con la de rincones que hay en el mundo? ¿Por qué no puede ser en otro planeta? Y decidí ambientar la historia en la India porque me pareció que era una cultura que podía absorber de la mejor manera posible o en el mayor grado posible lo que era la cultura alienígena. Y eso lo hice siendo siempre consciente de la problemática del concepto, pues como digo, de la apropiación cultural. Otro de los sitios donde viviste es en Kazajistán y escribiste sobre esa experiencia en Nine Layers of the Sky, las 9 capas del cielo, que es un libro que Ian Watson me ha pedido que os recomiende fervientemente porque es su favorito de los de Liz y la sigue desde hace muchos años. Y en este libro también se combina la tecnología y el mito. Mito. And myth. Yes. I lived in Kazakhstan in the mid-90s and continued to sort of live and work in Central Asia up until the early 2000s. And Kazakhstan had just come out from under the Soviet domination. I think it was 1988, 1999 that they broke away from the former Soviet, what is now the former Soviet Union. And prior to that, the Kazakh people suffered a great deal under the Soviets. But one thing that the Soviet Union did do was create a kind of set of national myths. And they weren't just myths about the past, they were myths about the future. And they had to do with the Soviet space race and technology and the superiority, in a sense, of Soviet culture, that it was uniting lots and lots of different peoples in this kind of technological world. Now, this is obviously a myth. It didn't really pan out that way. And I think it's, it's obvious that the Soviet Union had serious structural problems. But I did want to explore those myths a bit and maybe write about a future in which it had been more benign and in which it had achieved some of the ideals that it set out for itself.
when I was in Tashkent, we went down into the metro, and one of the stations, Kosmonautof, which unfortunately you're not allowed to photograph, has got tiled representations of all the Soviet astronauts along the walls, including one of the women at the final end. She is sitting there with her space helmet with some daisies on it. And I just thought, this is a wonderful national myth to have, that they are actually looking to the stars, even if they didn't, quite achieve it in the way that they wanted to. So it came out of that impetus, that book. What happened with the tiled image of the female astronauts? Yes, she had she's there in her space helmet, but there are daisies all around her space helmet, sort of floating off into the stars. And it's just a very pretty image. Pues efectivamente viví en Kazajistán a mediados de los años 90 y luego he seguido viviendo en Asia Central pues casi hasta el principio de la década de los 2000. Cuando yo vivía en Kazajistán acababa de salir debajo del yugo soviético. Hablo de que se habían salido de la Unión Soviética pues en torno a 1988-1989 y Kazajistán sufrió mucho bajo la dominación de la Unión Soviética, pero también los soviéticos crearon toda una serie de mitos nacionales en los países en los que estaban presentes. No mitos que miraran hacia atrás y al pasado, sino mitos que miraban hacia el futuro. Y en este caso concreto, en Kazajistán, se centraron mucho en la carrera espacial. La cultura, la URSS era un conjunto de estados y ejercía influencia sobre un montón de culturas distintas, unía a gente, o pretendía unir a gente de muy diverso origen en muy distintos países en un mundo muy tecnológico. Obviamente eso era un mito, no lo lograron. La estructura sociopolítica de la Unión la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era realmente mucho más compleja, pero quedaron algunas cosas que me parecieron bastante bonitas y se lograron crear una serie de ideales de cara al futuro que me parece que eran bastante correctos. En una ocasión estaba en Tashkent visitando una estación de metro y me encontré, no me permitieron sacar fotos por desgracia, pero me encontré con que toda la estación de metro estaba cubierta de pequeñas piezas de un mosaico con la representación de los distintos astronautas y cosmonautas soviéticos. Y entre ellos estaba una de las astronautas, una de las mujeres cosmonauta, y tenía en torno al casco una especie de corona, una órbita de bebés flotando. Me pareció una imagen realmente preciosa. Me pareció que era una idea fantástica lo de tratar de crear un mito nacional así de increíble y aunque luego al final pues no saliera como pretendían. Otra de las cosas que haces es escribir habitualmente sobre política internacional y bueno, además como persona viajera, ¿no? Tienes toda esta experiencia en diferentes culturas y me gustaría plantearte que en este momento en el que es más necesario que nunca hablar de la diversidad, pero de repente nos encontramos con una serie de dificultades a la hora de narrarla, ¿no? como el concepto de apropiación cultural. Y existe mucha sensibilidad, ¿no? Respecto al relativismo cultural y todas estas cosas. ¿Cuáles podrían ser unas estrategias para nosotros, los escritores? Okay, it is a problem, and I think one of the first resources I would point aspiring writers to, if you can translate it, which you probably should do through Google Translate, is Nisi Shaw's work on writing for the confused, basically. And she's writing from a black woman's perspective. She's black American. And she has put together a very handy resource for people to look at to see how to do it properly. So I would say, look at the resources that are already online. Talk to your friends from different cultures. Don't assume that your friend has the single voice of representation, because they are representing millions of people, and they're not just going to be a monolithic block of thought, obviously. It would be like me saying to you, well, what do the Spanish think about X? Well, which country, which
county, which province, who are you talking about? You're talking about men, you're talking about women. You know, so all of those considerations, which are pretty obvious, really. And I also think the idea of sensitivity reading, which a lot of people don't like the idea of that, but I think it's just doing your research. And there are people whom you can pay, and you should pay them, because they are giving you a service, to do a read of your book and say, you know, have I got it right? And I actually did this with Empire of Bones. I didn't pay him because he's actually a friend and he offered to do it, which is very kind of him. Indian science fiction writer called Ashok Banker, who was very good, go and read him, did actually read Empire and said there are a couple of things that are not quite right, so you need to change them. So I changed them. But that sort of thing is very helpful. I spoke to you this morning about my boss. I have another writing sideline at the moment, writing about health insurance. And my boss is Romani, a gypsy, and she does sensitivity reading for science fiction and other writers about the Romani people. And as she said, she's coming from a UK perspective, and she can only talk about what she knows and experiences. She doesn't necessarily speak for the whole community. But she's been really, really helpful to people who obviously want to get things right. They don't want to get things wrong. It's not just a question of upsetting people. It's actually being thorough, doing your research, and trying to get as accurate a representation of what you're writing about as possible. You know, you wouldn't have a problem doing this with a scientist. And I think it's the same sort of thing. You just need to be methodical and thorough. Try and get it right. And if you get it wrong, then look at it. You don't necessarily have to take everything on board, but I think it's courteous to listen to criticism, and you have to be professional about criticism. You can't go into instant defensiveness and start doubling down if you're criticised. You're not being censored, you're not being repressed. Somebody is giving their opinion to you, which you should have asked for. So that's where I'm coming from and all that. But there are lots of resources. People are very aware of it now. And I think Nisi has said to people, if you're going to write from a black perspective and you are white, then go and do it. But please do some research and try and do it properly. And don't resort to cliches. Sorry, that was a lot. Don't worry. I couldn't hear the name of the... Nisi Shaw, N-I-S-I. Bueno, una de las formas de abordar este problema y una de las recomendaciones que le doy a los aspirantes a escritor o a escritora es que traten de informarse todo lo posible, que lean, que usen el Google Translate si es necesario, y además hay la obra de una autora norteamericana que tiene una serie de recomendaciones en ese sentido. Si no sabéis mucho inglés, yo os digo, utilizad el Google Translate, que seguro que más o menos os podéis enterar. Se llama Nisi Shaw y es una escritora afroamericana que tiene toda una serie de recomendaciones. Os animo a que la busquéis, a que la googleéis y leáis lo que dice. Básicamente, de todas formas, algunos consejos que os puedo dar y parte de sus recomendaciones se resumen en que si tenéis amigos de otras culturas, que les preguntéis, que habléis con ellos, que consultéis su experiencia, que no vayáis con ideas preconcebidas, que cuando os digan algo, de todas formas, penséis que son solo una voz, que no representan a millones de personas, que no es simplemente lo que opina vuestro amigo o vuestra amiga y ya está, y no hay nada más. Una opinión no es algo monolítico. Si le preguntas a un español o a una española sobre un tema X, eso quiere decir que es su opinión, no la opinión de todos los españoles. Dependerá mucho del país del que proceda la persona con la que habláis, dependerá mucho de la región de la que proceda, y hay un concepto que es este del sensitivity reader, el lector de sensibilidad o el lector consultor, si queréis, que molesta mucho a alguna gente, pero a mí me parece que es una figura muy necesaria y muy correcta, y que deberíais utilizarlos y pagarles por sus servicios, porque se están prestando un servicio a la hora de escribir un libro. Yo, de hecho, lo hice en Empire of Bones. No pagué porque era un amigo, era un escritor indio que se llama Ashok Banker. Os recomiendo encarecidamente que leáis su obra porque es realmente muy buena,
pero bueno, como hay amistad, pues le pregunté y me asesoró. Me recomendó que cambiara un par de cosas, que me dijo que no se hacían así en la India, y le hice caso y me resultó absolutamente, muy útil. Comentaba esta mañana también que yo, aparte de escribir, tengo otro trabajo, y trabajo en una correduría de seguros de salud. Mi jefe es romaní, es decir, es alguien que pertenece al pueblo roma, al pueblo gitano, y ejerce como consultor para escritores de ciencia ficción, pero lo hace solo desde la perspectiva que conoce, que es la perspectiva del Reino Unido, y lo hace solo desde su experiencia personal. No pretende en ningún momento arrogarse la capacidad de hablar en nombre de todo el pueblo roma, todo el pueblo romaní. Me resulta muy útil. Creo que es muy necesario consultar a todo este tipo de personas que tienen un conocimiento de primera mano del tema que quieras abordar. No me parece que sea una molestia, no me parece que sea un problema, sino que creo que demuestra que eres consistente, que te tomas en serio la investigación, que quieres representar correctamente aquello de lo que quieres hablar. Y me parece que es necesario hacerlo, porque nadie se plantea que sea un problema consultar a un científico si tienes una duda científica, porque sí en otros ámbitos. Creo que demuestra que está siendo exhaustivo, que está siendo metódico, y tienes que estar dispuesto a cambiar lo que te digan. No puedes ponerte a la defensiva de primeras. Si hay alguna crítica por parte de este tipo de lectores, deberías escucharla y luego decidir cómo lo vas a incorporar, si quieres incorporarla. No ponerte, ya digo, a la defensiva de inmediato. No se trata de que te estén censurando, no se trata de que te traten de reprimir, simplemente de que puedas emitir una opinión y hacerlo utilizando todos los recursos posibles. No tienes tampoco por qué limitarte a la hora de abordar ningún tipo de historia. Puedes ser un escritor o una escritora de raza blanca y escribir sobre una persona de raza negra, pero si lo vas a hacer, que no hay ningún problema, por lo menos hazlo, o deberías hacerlo, no cayendo en los topicazos, documentándote y mostrando respeto por la cultura que quieres reflejar. Otra de las grandes partes de la biografía de Liz es el ocultismo. Ella, en sus propias palabras, lleva ya muchos años fuera del armario de las escobas, que es el término que se utiliza en habla inglesa para expresar que, bueno, pues que tienes unas creencias no convencionales en este sentido. Tuvo una tienda durante muchísimos años de ocultismo. Y me gustaría hacerte... Y también has escrito una historia del paganismo. Un ensayo académico sobre este tema. Entonces, muchas veces desde la escritura de la fantasía, en lo que es los niveles de percepción del realismo, a mí me interesa mucho saber cuál es la experiencia de una persona que practica este tipo de actividades, de ritos, a la hora de describir la magia. Okay, so I think one of the best fantasy writers about magic is brilliant, because I think he has got to the heart of what magic is, or how magic is perceived by practitioners, which is that everything you do has a consequence, and that it is as much about what Granny Weatherwax calls headology, as it is about having an effect in some way upon the world. That doesn't mean that I think magic is just a psychological phenomenon. I think it is more like an art form. It's definitely not a science, and it can't have scientific methods applied to it because it doesn't conform to them. But I do believe that it is actually a thing in some way. And it's, in a way, I think it's about how you see your life and how you see yourself and how you see the world, and how you can apply your spirituality to your everyday life. But when I read a lot of fantasy novels, it is very kind of crudely portrayed, I guess. You know, I like Harry Potter, but a lot of that magic is you sort of wave a wand and something happens. It's not really like that, as we know. Otherwise, we'd all be doing it. It's much more subtle than that, and it is really about, ultimately about personal development.
I have indeed written a book about the history of magic in the UK, and what came out of that very much for me was that there are two types of magic. One is the sort of spiritual, personal development type, and the other is magic as a service industry, which is what magic is still in most parts of the world, and certainly what it was in Great Britain for hundreds of years. And what I mean by that is that if you are living in 16th century Britain and you lose an object, or you fall sick, or you have a dispute with your neighbour, or whatever, you want to know the future, or you want to make somebody fall in love with you, you go to a cunning person, a magical practitioner, and you pay them to get a result. And nowadays we have a National Health Service, we have the police, we have law courts, so a lot of those things that people would go to a magician for, they now have a way to deal with it actually much more effectively within the infrastructure of society. And there are only really two ways that magic in that popular sense has survived. One of them is divination, fortune telling, astrology, seeing the future, because we still can't predict that. And the other is love magic, very definitely. And to an extent healing, if everything else has failed. People tend to go to magical practitioners for healing if the doctors say there is nothing more that can be done. So it's a measure of desperation, really. Creo que uno de los que mejor ha descrito realmente lo que es la magia, el concepto de la magia, es Terry Pratchett, con su teoría de la brujería. Creo que llega pues, a lo que es la quinta esencia de la magia, la cuestión básica. Cómo vemos los que practicamos la magia este concepto, que es básicamente considerar que todo lo que haces tiene una consecuencia, que no deja de ser, en el fondo, una de las creencias de Tiffany Dolorido, la abuela, una de las brujas que aparecen en las novelas de... Tiffany Dolorido no es la abuela, es la niña. Bueno, una de las abuelas brujas que aparece en las novelas de... Ya será vieja. ¿Eh? Ya será vieja. Eso. Caso. Que todo lo que haces en el mundo, que todo lo que haces tiene un efecto sobre el mundo. No es que sea una cuestión simplemente psicológica, que creas que lo que haces va a cambiar el mundo, sino que es simplemente el tratar de ejercer ese tipo de cambios. Es más bien un arte y no una ciencia. Es una forma de concebir tu vida, de cómo te ves a ti mismo y de cómo ves al mundo, de cambiar un poco esa percepción, esa idea de que lo que haces tiene una consecuencia siempre, y aplicar tus creencias al mundo que te rodea. A mí me gustan las novelas de Harry Potter, pero el tipo de magia que aparece en ellas pues no me llama mucho la atención, la verdad, porque básicamente es pues simplemente agitar la varita y ¡pum!, ya ocurre. Y no es eso. Creo en una magia que es mucho más sutil, que tiene mucho más que ver con condicionantes de desarrollo personal. Y efectivamente he escrito un libro acerca de la historia de la magia en el Reino Unido. Una parte es considerarlo pues, como charlatanes, esos trucos y demás, pero hay otra parte que es la magia como se concebía en el Reino Unido hace cientos de años y como se concibe y concebía también en muchos rincones del mundo. Si vivías en el Reino Unido en el siglo XVI y se te perdía un objeto, o querías hablar con un vecino, desearle algún tipo de mal, o querías que te predijeran el futuro, o querías que alguien se enamorara de ti, pues ibas a una persona con conocimientos, a un practicante o una practicante de la magia, y le pagabas para obtener resultados. Y así es como funcionaba estas personas, este concepto. En este sentido, la magia era un sistema de conocimientos. Hoy en día, con el Servicio Nacional de Sanidad o la Seguridad Social, con los tribunales, con la policía, muchos de esos servicios que solicitabas a un brujo o una bruja o a alguien que practicaba la magia, pues ya te los da la sociedad. Y la sociedad se ha ido desarrollando para dar todo este tipo de respuestas de una manera más estructurada.
El tipo de magia, los tipos de magia que han sobrevivido y que todavía se pueden encontrar son sobre todo las que tienen que ver con la adivinación o con la astrología o con la predicción del futuro, la magia negra y la magia de curación, que es que cuando todo lo demás falla y los médicos prácticamente te desahucian, en algunos casos, como una medida de desesperación, se recurre a una persona con conocimientos mágicos, a una persona que pueda tener algún tipo de poder que te ayude. Pues nos da tiempo a una pregunta. No. ¿No? No nos da tiempo, chicos. Lo siento. Liz, muchísimas gracias por venir y esperamos verte más veces por aquí. Disculpad.